Bienvenidas y bienvenidos al tercer panel del séptimo encuentro de innovación jurídica. El día de hoy con el tema Obligaciones patronales en materia de riesgo psicosocial NOM 035 STPS, medidas contra la discriminación y en procedimientos de seguridad social. Agradecemos al esfuerzo conjunto de 4 instituciones, al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, especialmente al maestro Roberto Becerra Zavala, coordinador del programa de Derecho, a la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, Capítulo Jalisco, especialmente al doctor Guillermo Gat Corona, presidente del Comité Directivo, y al doctor Marco Aurelio Núñez Cue, miembro de la Comisión Fiscal. Al Colegio Asociación Nacional de Abogados de Empresa Jalisco, Colegio de Abogados ANADE Jalisco, especialmente al doctor Guillermo Cambero Quesada, miembro del Comité Directivo. Al Colegio de Abogados de Jalisco Constituyente Luis Manuel Rojas AC, especialmente a los maestros Carlos Alberto Sainz Dávila y Horacio Topete Horta, miembros de la Comisión de Fiscal y de Seguridad Social. El día de hoy nos acompañan como panelistas la maestra Carla Arlaé Rojas Quesada. Bienvenida, maestra. Maestra María José Casillas González. Bienvenida, maestra. Maestra Kenia Yazbet Aguilar Cisneros. Bienvenida, maestra. Nos acompaña como moderadora de este evento la doctora Stephanie Calvillo Barragán, coordinadora docente de Derecho Social. El panel se desarrollará en 3 etapas, a saber: primera etapa, presentación. La moderadora explicará las razones del tema, lo contextualizará y definirá las principales problemáticas que presenta el objeto de estudio. En específico, dará una aproximación sobre la irrupción de la norma internacional en la definición de las obligaciones patronales relativas a la prevención del factor psicosocial y la discriminación. La segunda etapa es de rondas. Se abordarán 3 ejes temáticos. Para ello, una de las panelistas, en un tiempo máximo de 8 minutos, dará respuesta puntual a la pregunta que le formule la moderadora. Hecho lo anterior, el resto, en un plazo no mayor de 3 minutos cada una, darán su punto de vista sobre el particular. Acabada la ronda, la moderadora permitirá el diálogo entre las panelistas para aclarar o precisar alguna cuestión. Los ejes temáticos serán los siguientes. Primera ronda, naturaleza y finalidades de la NOM 035 del factor psicosocial. Segunda ronda, se abordarán las principales obligaciones patronales que esa NOM genera. Tercera ronda, se analizará el objeto de los protocolos contra discriminación y los deberes que de ellos emanan. Tercera etapa, preguntas del público. Los asistentes podrán formular preguntas de forma verbal. Agradecemos que sean breves para que se puedan formular el mayor número de preguntas posibles. Por lo tanto, cedo el uso de la voz a la doctora Stephanie Calvillo. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues en este panel que tenemos el honor de estar compartiendo ese espacio con ustedes y con mis compañeras. Bueno, pues efectivamente uno de los aspectos que vamos a abordar, de los que se desprende de manera específica en materia del trabajo y también, bueno, que obviamente tiene repercusiones en materia de seguridad social. Es importante señalar que en relación a la reforma laboral, bueno, pues el 24 de febrero del 2017 se reformó el artículo 123 constitucional y, bueno, pues el 1 de mayo del 2019 es cuando tenemos la reforma específica a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La ley reglamentaria. Dentro de los aspectos que se normaron, que se reformaron, que hay que señalar, fueron casi 555 artículos los que fueron reformados de la Ley Federal del Trabajo, y también hubo obviamente reformas, modificaciones en materia, en tanto la Ley del Seguro Social como en la Ley del Infonavit, ¿sí?
Dentro de los aspectos que se abordaron en esta reforma, hablamos de la ponderación de los principios de igualdad y de la no discriminación y obviamente de los derechos humanos, pero con perspectiva de género. Asimismo, bueno, pues la obligación de los patrones en cuanto a garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, con igualdad de trato y de oportunidades. De manera específica, por lo que ve a las obligaciones patronales, pues establece la igualdad de género y de oportunidades, la designación de beneficiarios en contratos de trabajo e implementar protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y atención en caso de violencia y acoso sexual, así como medidas para erradicar el trabajo forzoso e infantil. Asimismo, mayor protección a las madres trabajadoras con responsabilidad familiar y en caso de despido, pues abstenerse a dar de baja al Seguro Social por las razones que conocemos en esta área, ¿no? Que no daría lugar al pago del subsidio. Es importante también señalar en materia procesal, en el área laboral, pues que desaparecen las juntas locales, las juntas federales de conciliación y arbitraje, se van a generar para estos efectos tribunales laborales, es decir, tenemos una judicialización del área laboral, de ser ahora anteriormente, bueno, todavía pues estar en el Poder Ejecutivo como organismos públicos desconcentrados, pues bueno, pasan al Poder Judicial a través de tribunales y se crean centros estatales de conciliación para los efectos de fungir como un primer filtro y ya después, si no ha lugar a la conciliación, que es importante también decirlo, únicamente es en materia laboral, si no da lugar a la conciliación, pues poder acudir precisamente a los tribunales laborales, ¿sí? Y bueno, para tales efectos también se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en donde se establece la centralización en materia colectiva de trabajo en cuanto a la celebración, el depósito de los contratos colectivos, de los reglamentos interiores de trabajo y bueno, pues efectivamente hay una centralización de esta área, ¿no? Bueno, también como antecedentes, pues tenemos la ratificación del convenio 98 de la OIT. Con este convenio se completan los convenios fundamentales ratificados por nuestro país y uno de los principales aspectos que aborda el convenio 98 pues es en materia colectiva, en cuanto a la sindicación positiva y el derecho de sindicación negativa, la posibilidad de un trabajador de decidir si pertenece o no pertenece a un sindicato y que no existan consecuencias al respecto. En ese sentido, pues el tema de las cláusulas de exclusión o de separación, pues ahora son inconstitucionales, ¿verdad? En razón al bloque de constitucionalidad, ¿sí? A partir del 2011 que tenemos la reforma constitucional, en el sentido de que, bueno, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano, pues ahora forman parte de nuestra normativa nacional, ¿sí? En ese sentido, bueno, pues ya nada más para finalizar, pues recordemos que este miércoles 23 de octubre entra en vigor la norma oficial mexicana número 35, intitulada Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención, cuyo objetivo es coadyuvar a las empresas y a su personal de enfrentar situaciones que puedan provocar trastornos de ansiedad, desórdenes de sueño, estrés y dificultades de adaptación, entre otros inconvenientes derivados de las funciones laborales. Es decir, se modifica la forma en la que se van a realizar las actividades para que se tengan mejores condiciones de trabajo. Esto como consecuencia de la ratificación del convenio 98, de la reforma en materia del trabajo y de la seguridad social en cuanto a la ley reglamentaria y por supuesto también tenemos el marco del TECMEC con Estados Unidos y Canadá, que también es un factor que ha influido de una manera trascendental en cuanto a asumir este tipo de responsabilidades y de obligaciones por parte del Estado mexicano y bueno, consecuentemente de las fuentes de trabajo, ¿sí? Y bueno, pues con esto obviamente también vamos a hablar en relación al protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento y acoso sexual, que también obviamente está relacionado en cuanto a estos temas de reforma constitucional y de leyes reglamentarias. ¿Sí? Bueno, pues a continuación, entonces vamos a abordar la primera ronda, ¿sí? En donde, bueno, pues el objetivo de esta es la naturaleza y finalidades de la norma oficial mexicana
35 del factor psicosocial. Para ello, me gustaría comenzar preguntándole a la maestra Carla Arlae Rojas respecto a qué es esta norma y cuáles son sus alcances. Pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación, y este tema es de suma importancia hoy en día para todos los patrones, ya que están bastante alterados por todo lo que están escuchando en las redes sociales, en los medios, y la importancia de conocer realmente qué es la norma. Ahorita, de hecho, ayer hubo una reunión de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en donde dieron por fin a estas alturas una definición más clara de la norma. ¿A qué me refiero con esto? La norma, su objetivo es el identificar, analizar y evaluar los factores de riesgo psicosocial. Malamente la han bautizado como la norma del estrés laboral. Y entonces pareciera que lo que te obliga es a que no estén estresados los trabajadores. Ya por fin el día de ayer hicieron esa aclaración a través de la Secretaría, en donde dice, a ver, no se trata de no estresar a los trabajadores, no se trata de cuidar ni el estrés, ni el ciclo sueño-vigilia, ni el que tengan ataques de ansiedad. Ahorita comentaba eso Stephanie, pero lo que se trata es de el que puedas evaluar los factores de riesgo psicosocial que como consecuencia pueden llevar a este tipo de estados al trabajador, pero no necesariamente lo van a llevar. ¿Qué son esos factores de riesgo psicosocial? Básicamente lo que nos hace la norma es que nosotros reevaluemos el cómo venimos trabajando. Es una norma que nace desde 1984, 1986, hubo 2 convenios firmados internacionales ya ratificados, en los cuales se hablaba que el patrón debía de proteger al trabajador en su estado de ánimo. Ese es lo novedoso de la norma, ¿no? No nada más en la parte de prestaciones, en la parte de jornadas, sino también en la parte emocional del trabajador. Y que tenía que el Estado imponer dentro de sus legislaciones la forma en la que iba a poder lograr esto. Esto se hace en México a través de la norma 35, que es la que sale publicada el 23 de octubre del 2018, entrando en vigor a partir de esta semana, el 23 de octubre de 2019, con una parte muy específica que ya después mis compañeras les abundarán en el tema, y entrando en vigor al 100% hasta el 2020. Hablando de factores de riesgo psicosocial de manera muy específica, lo que nos dice es, tienes que cuidar cuáles son las condiciones inseguras que existen en tu empresa. Por lo tanto, ¿qué nos lleva a esto? A que reevalúes qué estás haciendo con tus comisiones mixtas de seguridad e higiene, si estás cumpliendo con todas las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, el que revises los turnos, las jornadas de trabajo, que no excedas en las horas extras, que no excedas en los turnos en que estés cambiándolos cada semana. Hoy trabajas en la mañana, la siguiente semana en la noche, la siguiente en la mañana, porque eso hace que el trabajador ni siquiera alcance a poder adaptarse a sus horarios, y entonces empiezas a modificarle su ciclo sueño-vigilia, que es parte de una de las consecuencias que al no cuidar estos factores puede llegar a causar estrés en un trabajador o un malestar emocional al trabajador. Otras de las cosas de las que habla es también de la parte de cómo está el liderazgo en las empresas, cómo están las relaciones personales en las empresas, el que cuides y el que empieces a manejar protocolos de acción dentro de la empresa, en la conducta que todos tenemos, en las relaciones humanas dentro de la empresa, para que no caigamos en un tema de discriminación, acoso, hostigamiento, etcétera, porque esto es lo que lleva a un trabajador a que empiece a tener situaciones de consecuencia de estrés. Otro de los temas de los que habla, que es muy importante, es la afectación que hoy en día pueden llegar a tener los trabajadores en el tema de la relación trabajo-familia, en donde no hay una desconexión por parte del trabajador. Incluso hoy en día ya hablamos de un derecho humano a la desconexión. No sé si lo han escuchado, lo han investigado. ¿Qué es este derecho humano a la desconexión? Oye, el que yo tengo un WhatsApp en mi celular no te da el derecho a ti, empresa, que me estés molestando a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, el que me mandes un WhatsApp en fin de semana. O sea, mi horario de trabajo es una cuestión dentro de la empresa, y que la facilidad tecnológica no te lleve a que entonces irrumpas
dentro de las relaciones que tienes con tus trabajadores y a su vez esto nos conlleve a que el trabajador empiece a desconectarse de su familia por seguir conectado en la empresa. Todo esto es de lo que nos habla la norma y todo esto son los factores de riesgo psicosocial que nos dice que tenemos que cuidar, prevenir, proteger al trabajador, crear medidas de acción para regular este tipo de actividades. Que estas actividades, cuando ocurren en la empresa, cuando empiezas tú a afectar al trabajador desde estos enfoques, sí te puede llevar como consecuencia a temas de estrés. Y el tema de estrés es muy complicado, porque el tema de estrés es cómo divido el estrés natural de una persona con el estrés laboral. ¿Cómo lo separo? ¿Cómo defino que esto que le ocurrió dentro de la empresa al trabajador, un ataque de ansiedad, fue por cuestiones laborales o realmente por cuestiones que traía desde casa, que acumuladas con las laborales pudieron haber creado un efecto mucho más grave en el trabajador? Básicamente en eso se enfoca. No te van a castigar, porque así es como lo han dicho en las redes sociales. He escuchado desde hasta el patrón te debe de indemnizar si te estresa. O sea, jamás habla de indemnizaciones por estrés, jamás habla de un castigo al patrón. Si habla de multas, en caso de que tú no cuides estos factores de riesgo psicosocial, pero que a pesar de haber estrés en los trabajadores, no vas a tener una consecuencia siempre y cuando tú les des una atención oportuna. Que esa es la parte creo que más importante que me gustaría destacar en esta parte de mi participación. El dejarnos de ese mito que estamos escuchando, que nos están infundiendo, en donde nos dicen es que el patrón debe de mantener felices a los trabajadores. Yo les digo, ¿cómo? Si no nos podemos mantener felices nosotros. ¿Cómo hacemos felices a los trabajadores, verdad? No es lo que se trata la norma. La norma lo que busca es de que tú tengas las condiciones adecuadas en las empresas, las adaptaciones necesarias para el cumplimiento dentro de la norma, que la norma ya estaban previstos jornadas de trabajo, ya estaban previstos temas de turnos, ya estaban previstos temas de prestaciones, pero que hoy en día te invita a reflexionar si lo que tú estás haciendo en la empresa puede llevar como consecuencia un estrés. Hay cuestiones de estrés en los cuestionarios que nos vienen que son inherentes a la actividad, que no los vas a poder quitar. Por supuesto que un trabajador que maneja dinero, pues siempre va a estar estresado. ¿Por qué? Pues porque el faltante y los cortes de caja y demás. A eso me refiero con que la norma no regula el estrés, regula con, ok, ¿qué necesitarías hacer entonces? Algo de los factores psicosociales que nos marca es que nosotros debemos de cuidar si las capacidades del trabajador son las adecuadas para el trabajo que está desarrollando. ¿A qué me refiero? Capacidades no nada más de conocimiento, no nada más físicas, no nada más de incluso emocionales. ¿Qué pasa si un trabajador no está emocionalmente listo para manejar el dinero? No es que no sepa hacer arqueos, no es que no sepa cómo llevar a cabo su actividad. Tiene el conocimiento, tiene la habilidad, pero no tiene la capacidad emocional para poder manejar una situación en donde tiene un faltante, en donde lo pueda resolver. Entonces, a lo que te invita la norma básicamente es a que capacites de manera correcta a los trabajadores, a que retomes todos estos temas que ya estaban en las leyes y los vuelvas a reestructurar dentro de una empresa a través de acciones que más adelante estaremos mencionando. Gracias. Pues excelente. Nos gustaría conocer la opinión de la maestra María José Carrillo Casillas González. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos. Abonando un poquito a lo que han comentado mis compañeras, en particular primero refiriéndome al antecedente que menciona Steffi, ¿por qué en este momento se tiene que como hacer esa carga obligacional al patrón de preocuparse por la salud mental de un trabajador, ¿no? Si lo que tú vienes a hacer aquí es ser productivo, hacer tu trabajo, cumplir con tu jornada de trabajo, yo te pago tu salario y te vas a tu casa. Lo que pase afuera del trabajo no me compete en absoluto a mí como patrón, pero sí me compete todo lo que es interno. Mencionó una serie de convenios que se han estado ya ratificando por México, falta el TEMEC, por ejemplo, que ya no tarda en hacerse obligatorio, lo anunció el presidente esta semana, pero toda esta serie de procesos y de antecedentes multicausales internacionales es lo que nos tiene en este momento a México poniendo especial atención en las regulaciones obrero-patronales que México desgraciadamente había venido implementando internamente hacia sus empresas, como por ejemplo el trabajo infantil, los trabajos en jornadas excesivas, la diferencia en trato y en oportunidades en hombre y mujer,
Entonces, esta serie de convenios internacionales hacen que México tenga que actualizar su postura laboral de manera internacional a una manera doméstica para volverse más competitivo. Eso nos ha obligado también a abrir la puerta en el apartado sindical con la ratificación del convenio que en materia colectiva ya nos es obligatorio. Y también a que esa parte, no solamente la colectiva, sino también la individual, nos haga mayormente competitivos, pero que también sea México un país atractivo que garantice un ambiente de trabajo libre de violencia y de mayor transparencia hacia los trabajadores. Tenemos una ley laboral muy proteccionista y también quiero ser muy enfática abonando a lo que comentaba Carla. No tenemos que interpretar esta NOM como la herramienta o el vehículo legal adecuado para que cualquier trabajador pueda levantar la mano y en su caso acusar al patrón de acoso, ¿no? Yo veía las noticias y los mensajes que llegan por el WhatsApp de que ahora vas a poder acusar a tu jefe de acoso. A ver, permítanme, el acoso es una regulación que ya se implementa en la ley del 2012, la reforma laboral de 2012, pero lo que nos estamos enfrentando ahorita es cómo el patrón va a tener la obligación de documentar a través de esta NOM, que es una regulación técnica, como muchas otras NOM que tenemos, trabajos en altura, recipientes sujetos a presión, para que su centro de trabajo no permita que la violación a los derechos humanos de los trabajadores, el exceso en cargas de trabajo y otros detalles que vamos a estar viendo a lo largo de la plática, repercuta en el desempeño de un trabajador. Como les decía, es un proceso multicausal. Si bien puede devenir del exterior del trabajador, yo únicamente tengo que cuidar lo que está a mi interior. Por supuesto que tengo que abonar al momento de las contrataciones de los trabajadores si un trabajador es apto, como decía Carla, para estar en corte de caja, o si estar en corte de caja le va a representar un estrés tal que hace la falla en su trabajo y eso va a hacer que cuando se vaya a su casa, pues le repercuta también en un efecto familiar que ya no nos tendría por qué importar, pero sí nos tiene también que importar. Tenemos que quedarnos con la idea de que el estrés laboral siempre se ha padecido, ¿no? El estrés laboral es esa presión que sentimos todos de poder adaptarnos y responder al exceso de demandas, ese exceso de presiones laborales de modo tan intenso y tan sostenido que al paso del tiempo esa sobreexigencia nos desencadena una tensión. Esa es la parte que nos tenemos que quedar el día de hoy para concluir con el resto de las preguntas que vamos a seguir. Es la obligación del patrón el cuidar lo que está dentro de sus funciones como patrón para que el trabajo sea desempeñado en un ambiente libre de presiones, de acoso y de violencia, que lo haga un lugar mucho más competitivo, solo y exclusivamente por cuestiones de su trabajo. Muchas gracias, maestra. Y bueno, por último nos gustaría conocer la opinión de Kenia, la maestra. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a este evento. Gracias a ustedes por estar aquí en viernes. No, eso se agradece porque quizás esto les puede generar estrés, ¿no? Pero bueno, espero que no estén obligados por sus patrones aquí, para estar aquí. Bueno, yo quiero hablar un poco del reto que implica el no solo que entre en vigor una nueva NOM y todo lo que se está dando a conocer bien o mal informadamente, ¿no? Sino realmente la verdadera implementación, porque siento que muchos de nuestros clientes están muy preocupados por cumplir y que no los multen, ¿no? O sea, por cumplir la obligación legal. Y no, realmente creo que este es un trabajo o que se ha generado, se ha venido gestando como el generar un México más productivo. Y eso creo que es la verdadera tarea titánica, no solo el cumplir y el llenar un formatito y palomearlo, sino verdaderamente el poder echarla a andar. Y la verdad es que es un trabajo titánico, ¿no? Ya lo decían mis compañeras. Efectivamente no se trata de te voy a cuidar y te voy a proteger y te voy a dar atención psicológica y te voy a pagar un procedimiento. No. Se trata de identificar los factores psicosociales de riesgo que se generan en el trabajo o incluso que tú ya puedes tener. ¿Cómo? A través de cuestionarios. Medidas que van diferenciadas entre empresas que manejen de 0 a 15 trabajadores, 15 a 50 trabajadores o más de 50 trabajadores. ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿Qué es lo bueno de hacerlo bien? Efectivamente, cumplir el tema legal. Estoy plenamente de acuerdo con eso. Pero aún más,
vamos a mejorar la productividad del trabajador. Y mejorar la productividad del trabajador es a su vez generar una empresa más competitiva. Y esa es la otra parte de la que yo quiero hablar, la parte patronal. En no solo generar un beneficio legal, sino realmente que el beneficio de esto es lograr reducción de accidentes, enfermedades de naturaleza laboral o incluso no laborales, ausentismos, ¿no? Lograr un mejor clima laboral, que exista un mayor trabajo en equipo, que el trabajador tenga mayor bienestar emocional, calidad de vida, innovación, creatividad. Eso es lo que se busca. Haciendo un trabajo correcto de parte de nosotros como patrones, implementando esta NOM de manera correcta, vamos a tener un beneficio. Y eso es lo verdaderamente importante. Y si nos dicen, oigan, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le implementamos? La verdad es que no hay una fórmula mágica. Cada NOM se tendrá que implementar, que aplicar de acuerdo al giro de cada uno de ustedes. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuántos empleados tienes? ¿A qué riesgos están expuestos? Y sobre esto poder trabajar para hacerla efectiva. Eso es a lo que yo invitaría. No solo a preocuparnos por un tema de carácter legal y de evitar multas, sino de verdaderamente implementarla para hacer un México más competitivo. Hoy en la mañana estaba precisamente en otras conferencias donde hablábamos de cómo lograr cambiar nuestro país, pues cambiando cada uno de nosotros. Si estamos esperando que una ley nos dé la solución para modificar nuestra realidad, estamos incorrectos. Ni la propia Constitución, ni los tratados, ni los cambios de paradigmas nos van a hacer cambiar si no iniciamos por hacerlo nosotros. Entonces, este es el verdadero trabajo de la NOM, el leerla, entenderla, efectivamente tenerla, pero aplicarla. ¿Y cómo la vamos a aplicar? Pues dependiendo cada uno de nuestras necesidades y de la identificación de estos riesgos. ¿Qué éxitos o perjuicios va a tener? Lo vamos a ir viendo en la práctica. Ya lo decían mis compañeras, ¿no? O sea, en realidad entró en vigor, pero va entrando en vigor de manera paulatina. Es como la reforma laboral que ya también nos hablaba Steffi. No podemos hacer una entrada en vigor de manera total porque sería desastroso, ¿no? Y más con lo innovador que está la NOM 035. Tendrá que irse dando paulatinamente y sobre esto vamos a ir teniendo o conociendo aún más sobre la marcha. Pero ahorita lo importante es que nos quede claro que efectivamente es una obligación, pero lo verdaderamente importante es el cómo detectar, el cómo difundir, el cómo capacitar. Y esa es nuestra tarea. Gracias. Muchas gracias, Kenia. Y bueno, pues ya nada más rescatando pues lo que abordamos en esta primera ronda, me gustaría preguntarte, Carla, de manera específica y obviamente mis compañeras si quieren intervenir, pues nada más derribando pues el mito del estrés, ¿cuál es el alcance más trascendental desde su perspectiva de esta NOM 35 en el país? Sí, claro que sí, Estefi. Fíjate que ahorita lo acaba de decir Kenia, ¿no? El tema es que no nos quedemos con la parte como satanizada de la norma, ¿no? Con la parte de te van a multar, lo van a hacer. Sí, obviamente cualquier norma en el incumplimiento pues existirá una multa, ¿no? En el momento de una inspección, pero la verdad es de que es una norma que es bastante, a pesar de que pareciera que es sumamente agresiva, sí nos dieron bastantes herramientas de cómo llevarla a cabo, a través de los cuestionarios, a través de cómo hacer una política preventiva, a través de cómo hacer cambios. Yo lo que los invito principalmente para que esto pudieran sentirse un poquito más seguros de cómo empezar a actuar es principalmente viendo en la OIT, tiene una herramienta que se llama Solve, como de Solve. Esa herramienta fue el precursor, digamos, de lo que es para nosotros norma 35. Ahí nos dice y nos da muchas herramientas a través de cuestionarios, a través de evaluaciones adicionales a los que la norma nos aplica para que podamos tener un mejor cumplimiento y un cumplimiento más oportuno. Países como Costa Rica, como Brasil, como en el caso ya en Europa, Alemania, España,
ya tienen años implementando estas políticas. Nos ha costado mucho trabajo porque para nosotros fue, oye, llegaron y nos dijeron, haz una norma, ¿no? Y nos lo ponen como, haz una política preventiva. Ni siquiera sabemos, a veces las empresas no tienen un reglamento y ya quieren que hagamos protocolos, políticas, norma 35 y todos estos rollos, bueno, están que se asustan. El tema es calma. Ahorita lo que nos está obligando es una política preventiva. ¿Qué es esto? Si ya les expliqué lo que eran los factores de riesgo psicosocial, ¿cuál es tu primer paso? El actuar sobre eso y de manera consecuente, si tú cuidas eso, se mejorará el clima laboral, se mejorarán las relaciones de trabajo y, por supuesto, se disminuirá el tema de estrés laboral. Yo les decía, no te regula el estrés, te regula los factores, porque los factores al final del día, el no tenerlos, entonces te llevan al estrés. ¿Qué pasa entonces si los cuido? Pues de manera consecuente tendré una reducción en los temas de estrés laboral y en los temas de clima laboral y demás. Algo muy importante es que hoy sí te invita la norma a escuchar a tus trabajadores, a evaluar a tus trabajadores, a evaluar sus necesidades. No nada más el tema, recordemos que es recursos humanos. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Lo más difícil de los recursos humanos son los humanos. El que hay que tratar con ellos y que tienen sentimientos y que tienen emociones. Es muy fácil en producción decir la máquina no sirve, deséchala y cámbiala por otra. Con un ser humano no es así. Ese es el tema. El tema es que aquí, al trabajar con seres humanos, la norma nos recuerda eso. Nos humaniza la mano de obra. Nos recuerda que no podemos tratar a las personas con el horario, el turno, entonces la actividad, la tarea. Tendrás que entonces humanizar todo lo que hacen para que retomes el cómo se siente el trabajador en su ambiente de trabajo con sus compañeros, con estas partes. Por eso sí, para mí, te lo comentábamos, ¿no? Tras bambalinas, lo comentábamos que era muy importante el tema de quitarle la palabra estrés laboral a la norma como tal, como si fuera eso realmente el objetivo principal. Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal de la norma, lo dije, es retoma tus procesos, reevalúate y reestructúrate en función de recordar que los que estás tratando son seres humanos, básicamente, ¿no? Gracias, Carla. Excelente. Pues con esto vamos a darle continuidad a una segunda ronda, ¿sí? Esta ronda tiene como propósito poder abordar el tema relacionado al impacto de la norma y las obligaciones para los patrones. Le cedo el uso de la voz a María José para los efectos de que nos dé respuesta a esta pregunta, por favor. Gracias, Stephanie. Gracias. Perdón. Volviendo al punto que comentaba Carla, esta NOM trata de que la relación entre empleado-trabajador sea mucho más activa, mucho más participativa y mucho más abierta. Nos está obligando a que nosotros tomemos en cuenta la posición que tienen nuestros trabajadores hacia el trabajo que nosotros les ordenamos en hacer. Y para esto la NOM, no me voy a poner a leer lo que dice la NOM porque vamos a hacer esto mucho más aburrido y no es la intención. ¿Qué es lo que busca la NOM con la obligación al patrón de imponerle su cumplimiento y su elaboración? Si ahorita está muy de moda que levante la mano el que en sus centros de trabajo sí de verdad participa y implementa todas las 5 comisiones que nos impone la Ley Federal del Trabajo. Yo creo que todos lo tenemos a lo mejor elaborados porque nos cayó una inspección y la tuvimos que elaborar ese día y al día siguiente presentarla y tú vas a ser el representante del trabajador y tú el representante del patrón y el año que entra hacemos el recorrido y la volvemos a elaborar, pero no tenemos esa participación activa en la implementación de una NOM. En esta NOM lo que nos están invitando a hacer y ya es obligatorio es a que tengamos esa participación más activa hacia escuchar a nuestros trabajadores, hacer una empresa de puertas abiertas, en saber cuáles son esos multifactores que pueden desencadenar un estrés laboral, por ejemplo. ¿A quiénes les obligan? Que se nos quede bien claro que nos obliga a todos los patrones, desde un trabajador hasta el infinito. Será diferente la carga, obviamente, de obligaciones que le impone a un patrón que tiene 15 trabajadores a un patrón que tiene más de 50 hacia el infinito. Pero que es obligatoria para todos, sí, así como son obligatorias todos los requisitos que nos marca la Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué es obligatoria? Como ya insistíamos, es para prevenir y combatir las causas que causan el estrés a raíz y como consecuencia del trabajo. Ese estrés se puede ocasionar de 2 maneras, por el simple desempeño del trabajo y las condiciones que día con día se nos imponen en el trabajo, única y exclusivamente en el trabajo, o porque presenciamos
un accidente de trabajo, por ejemplo, un evento traumático dentro o por consecuencia de nuestro trabajo. ¿Cómo lo vamos a poder lograr? La LOM insiste mucho en que tenemos que lograr en fomentar unos equipos de trabajo que sean muchísimo más abiertos y competitivos, que seamos una empresa de puertas abiertas, que tengamos una capacitación constante a nuestros trabajadores, que tengamos un correcto feedback hacia el trabajo que ellos hacen, que tomemos en cuenta cuando un trabajador nos dice que cuenta o no cuenta con los elementos suficientes para desempeñar su trabajo. Que tengamos una comunicación adecuada con nuestros trabajadores. Este va a ser un papel importantísimo para recursos humanos. Evaluar y reconocer también el trabajo desempeñado por nuestros trabajos. El tener un liderazgo positivo. Si bien dijimos, esta NOM empezó su publicación el año pasado y entró en vigor este miércoles de esta semana, solamente nos va a dar un año para transitar en el tropicalización de esta NOM a nuestros centros de trabajo. Y de momento en este primer año solo vamos a estar obligados, en resumidas cuentas, a 4 cosas. La número 1 va a ser que implementemos una política de prevención de riesgos psicosociales. Política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Yo cómo voy a poder saber en mi empresa qué puede ser un riesgo psicosocial o qué puede desempeñarme un evento traumático para mis trabajadores? Si bien la NOM nos presenta una serie de cuestionarios y una guía para elaborar un protocolo, sí es una guía más, no quiere decir que sea como dice esa NOM. Yo no voy a poder elaborar el mismo cuestionario a trabajadores que están en una oficina administrativa, como tampoco va a ser igual al cuestionario que le voy a preguntar a trabajadores que están en la industria de manufactura, en la industria del autotransporte. En la industria del transporte yo le tengo que preguntar a mis trabajadores qué van a hacer en caso de un asalto, qué van a hacer en caso de que los secuestren, cómo tienen que responder en caso de que les roben la mercancía y el camión, cuál va a ser su primer punto de contacto, cuál va a ser el protocolo de seguimiento para reportar ese evento traumático que tuvo que ser causante por desempeñar su trabajo al andar manejando en la carretera en Tamaulipas, por poner un ejemplo. Eso es lo que primero tenemos que identificar como patrones. El implementar nuestra política de prevención de un riesgo psicosocial. La segunda obligación que vamos a tener durante todo este año hasta el siguiente octubre de 2020 es identificar qué trabajadores han sufrido o presenciado acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo. Muchas veces pensamos que no les pasa nada a los trabajadores. Y tengo un ejemplo muy particular que nos sucedió hace poco en donde yo trabajo, donde una trabajadora desgraciadamente sufrió un accidente de trabajo, se desnucó enfrente de todos sus compañeros de trabajo al caerse de unos plafones, murió en el instante en el centro de trabajo delante de todos sus trabajadores, se atendió, se siguió un protocolo de atención médica inmediata, pero desgraciadamente la trabajadora falleció. Se dio a la tarea de preguntar a los trabajadores a través de organismos que se dedican a seguridad en el trabajo, que nos ayudaran a retomar que el ambiente de trabajo fuera otra vez óptimo, ¿no? Era una manufactura, los trabajadores tienen que estar concentrados en el trabajo constante y mecánico que están haciendo. Y sorprendentemente después de que la empresa nos pasó el reporte, cuál era la sensación de los trabajadores o qué era lo que más les preocupaba para prevenir y ir adelante sobre ese evento traumático, yo hubiera esperado que ellos hablaran de condiciones de seguridad, el por qué se cayó, dónde estaba dentro de sus obligaciones laborales y de sus descripciones de puestos, el estar haciendo lo que estaba haciendo para causarle ese accidente en el trabajo. Y si aunque suene broma y se rían, la mayoría de los trabajadores lo que nos contestó fue que se les fuera a aparecer en el lugar de trabajo. Gastamos millones de pesos en implementar una política y un protocolo que nos salve de la multa, como dice Kenia, ¿no? No, pues aquí está y lo hizo Juan Camaney y viene firmados por las comisiones de todos. ¿Realmente va a evitar que suceda otro accidente de trabajo? ¿A alguien se le ocurrió si la trabajadora tenía un arnés? ¿A alguien se le ocurrió si cumplíamos con la NOM de trabajos en altura? A ninguno de sus compañeros de trabajo. Todos estaban preocupados porque no se les fuera a aparecer ahora ya la siguiente semana, ¿no? El 1 de noviembre. A nadie se le ocurría contestar, ni a los trabajadores, ni al propio patrón, indagar si tenía las condiciones de seguridad adecuadas para que ese evento traumático no volviera a suceder. Pero de que se quedaron asustados, se quedaron asustados. Entonces,
Enfoquémonos en nuestro core business de nuestra empresa y aterricemos y tropicalicemos lo que nos marca la NOM a los riesgos de trabajo que pueden sufrir nuestros trabajadores y a partir de ahí hagamos un cuestionario adecuado a sus condiciones de trabajo. Y el tercero, el más importante, realizar actividades de difusión y de publicidad. Ya estamos obligados a hacerles saber a nuestros trabajadores que estamos trabajando en este protocolo de prevención, porque al final del día ellos también van a tener la obligación de participar y denunciar estos factores de riesgo psicosocial que identifiquen dentro de sus trabajos. Es una obligación tanto para el patrón el implementar el protocolo, tomar en cuenta a los trabajadores, pero también es una obligación de los trabajadores el reportar cualquier riesgo que identifiquen, como a través del propio mecanismo que nosotros implementemos en nuestro protocolo de prevención o en la política de prevención, que es lo que nos obliga este año ya a tener. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, María José. Bueno, pues a continuación, Kenia, nos gustaría conocer su opinión respecto a esta norma. Bueno, aquí ya, si se fijan, estamos retomando el tema no solo de qué es la NOM, sino ya de verlo como la obligación patronal, es decir, como el deber de cumplimiento. Y aquí yo acotaría también a lo que ya se mencionaba, es un deber mutuo, hago énfasis en lo que decía María José, en el sentido de que es deber del patrón la prevención, pero también deber del trabajador de reportar. Hay esfuerzos titánicos y a lo mejor nos van a decir, y viernes por la tarde estamos escuchando la NOM y eso ni me aplica. Mi empresa es muy pequeña, mis clientes son micro, mediana empresa, no tienen esto le va a aplicar seguramente a las transnacionales. No, o sea, vuelvo al tema y perdón que sea tan reiterativa, pero en realidad esta es una obligación para todos. Y si queremos mejorar y crecer y aspirar realmente a tener una mayor productividad, una mayor permanencia de nuestros empleados y evitar la rotación, que por supuesto que tiene costos, pues la idea es verdaderamente hacerlo bien. Y aquí retomo lo que decía Carla y lo que decía María José. Muchos patrones, desgraciadamente en América Latina, y hablemos en específico de México, han tenido la costumbre de contratar a alguien y no sirve y se va, desecharlo. Y debemos de entender que el principal capital que tiene una empresa es los humanos. Entonces, creo que si volteamos hacia los 50 o 60, esa idea, gracias al trabajo de ciertas políticas que parecían de primer mundo, generadas muchas veces de parte de organismos laborales, nos han generado que hoy tengamos patrones que se la piensen más para desechar personas. Entonces, creo que vamos avanzando. Quizás no estamos al 100, por supuesto que no, pero vamos avanzando. 2, el tema de la política de prevención. Ok, como patrón tenemos que entender que debo de respetar que hay una dignidad del trabajador, que no lo puedo discriminar y que dentro de esta parte del cuidar y de mejorar y de migrar a políticas establecidas en México de mejora de clima laboral, la prevención. ¿Y cómo hago la prevención? Pues efectivamente tendremos que ver a qué nos dedicamos, qué hago y cómo lo voy a prevenir. ¿Me va a costar? Quizás sí, porque voy a tener que contratar expertos. Y ojo, los expertos no son abogados en esto. Los expertos en temas de prevención y de detección de riesgos psicosociales, estaríamos hablando de otras áreas que van a aplicar de acuerdo a nuestros giros laborales. Entonces, ¿nos va a costar? Quizás sí, pero veámoslo como una inversión para este tema de detección de riesgos. Y segundo, la participación de los trabajadores. Lograr que realmente se involucren, porque así como un patrón lo ve como ¿de verdad lo tenemos que hacer? ¿De verdad esto no solo le aplica a Telcel, a Televisa? ¿A poco me aplica a mí? Bueno, pues entonces, perdón por el comercial, ¿de verdad me aplica a mí? Bueno, efectivamente, tu patrón vas a hacer un esfuerzo titánico por cumplir, por implementarlo, para lograr todos los beneficios de los que ya hemos hablado y no los quiero reiterar, pero tú también, trabajador, tienes que colaborar conmigo. Y el ejemplo que dio María José es idóneo para poderlo entender.
¿no? ¿A poco soy responsable yo de que crean que se les va a aparecer un fantasma? Es ilógico, ¿no? De que soy responsable, de que colaboren conmigo y me den a conocer cuáles son esos factores en donde hay que poner focos rojos y donde yo como patrón puedo hacer algo. ¿Para qué? Para, si es posible, erradicarlos y si no, combatirlos. ¿Cómo? A través de la canalización. Yo no voy a ser quien les va a dar la atención médica, ¿eh? Yo no, pero entonces los tengo que canalizar. Tengo que evidenciar ese factor para que vayan al lugar idóneo en donde puedan ser tratados. Y aquí es donde hay que ponerle énfasis y seguramente esta obligación la va a cerrar muy bien mi amiga Arlay. Muy bien, Carla, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo aquí ya nada más quiero puntualizar, ya creo que dijeron todo, quiero puntualizar nada más 3 cosas. Estamos hablando del tema de obligaciones. Se ha hablado, e insisto, porque creo que hemos conocido más de la norma a través de las redes sociales que a través de los cursos a los que vamos. Entonces, en las redes sociales y en todo lo que es la televisión, el radio, ha sido muy amarillista. Por lo tanto, ha sido, como siempre, proteccionista de la parte obrera. La parte del patrón es el que me tiene que cuidar, el que tiene que hacer. Y ya lo decían, la obligación es bilateral. También el trabajador tiene que poner de su parte. ¿En qué tiene que poner de su parte? El trabajador tiene que denunciar. Si no denuncia, como yo sé que hay temas de acoso, hostigamiento, uso de violencia. El trabajador tiene que atender las medidas preventivas. Ya dijo María José, oye, nos gastamos millones de pesos en una política, dejen de que les preocupe, ahora sí que los zombies, dejen que les preocupe ¿no? Las cosas así medio extremas, que hoy nos preocupe realmente el atenderlas. El patrón está obligado a hacerlas, ya las hizo, pero tú las tienes que atender. El que tiene que dejar de bullear a sus trabajadores, a sus compañeros eres tú. El que tiene que, y hablo de trabajadores en todos los sentidos, un supervisor, dejar de acosar a sus compañeros, etcétera, ¿no? Y por otro lado, y algo bien importante es que también tienen que ir y atender las medidas y programas y acciones que la empresa implemente. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que, por ejemplo, algunos cursos de liderazgo y de ese tipo de cuestiones, imagínense que salimos terribles en los cuestionarios que tenemos que hacer y entonces ya hice el cuestionario y salimos terribles en la parte de liderazgo. Tengo un liderazgo negativo. ¿Qué tengo que hacer? Manda a tus líderes a un curso de liderazgo, ¿no? Sería lo lógico. Va. Un curso de esa naturaleza normalmente, hoy de integración de equipos, normalmente trae muchas cuestiones humanas. Por lo tanto agárrense de las manos, sonrían, mediten, brinquen, hagan, bailan. O sea, son el tipo de actividades que te van a poner en un curso de esos. Y no falta el que diga, ay, no, a mí eso no me gusta. O sea, no es si te gusta. Tienes que hacerlo. Hoy sí tienes, y no hoy, siempre, estás obligado a acudir a este tipo de capacitaciones, estás obligado a hacerlo y sorry, mi amigo, sonríe, baila y diviértete, ¿no? O sea, el patrón ya pagó para ello, ahora hazlo, porque eso es lo que nos va a llevar a que tú seas un mejor líder y eso es lo que tienes que hacer. ¿Pueden tener consecuencias? Claro, tenemos todas las sanciones que podemos aplicarle a un trabajador por el incumplimiento. Hoy en día lo ratificamos con la norma lo ponen como una obligación que el trabajador tiene que hacer. Hay que agarrarnos también de esa parte, ¿no? La segunda parte que quiero puntualizar es la forma en que vamos a tener que hacer las cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo materializo? Al final del día, primero, ok, ya me lo denunció, ya me dijo que hay un tema de acoso, hostigamiento, de la situación que sea. Ya está la denuncia. ¿Y qué le toca al patrón? Un protocolo de seguimiento, en donde vas a tener que hacer una investigación, vas a tener que hacer a lo mejor hasta testimonios de qué fue lo que pasó, para que llegues y puedas tener una resolución. Y de esa resolución, tomar las medidas y las consecuencias que el trabajador que realmente cometió el bullying tenga una consecuencia, pero a su vez, ¿qué como empresa tengo que hacer para mejorar? Porque se supone que ya teníamos unas medidas preventivas. ¿En qué estoy fallando? En la difusión que tengo que hacer, en los programas para dárselos a conocer. Entonces tengo que hacer todo un procedimiento una vez que la línea de denuncia está. Ya dijimos que ya inició, ¿en qué va a concluir esa línea de denuncia? Y por último, todo esto, ¿quién lo tiene que hacer? Es la pregunta de los 64,000, ¿no? Todo el mundo me dice, ¿y eso a quién le toca? ¿A recursos humanos? ¿A el psicólogo? O sea, ¿contrato a alguien más? Yo les digo, depende de la estructura de tu empresa. Sería, hace rato decía Kenia, a los expertos. Pues yo quiero que le digas a una empresa que tiene 3 trabajadores, que contrate un experto psicólogo, un experto en esto, un experto en lo otro. Y entonces, pues obviamente no lo va a hacer. Claro que por eso insisto, hay herramientas gratuitas en internet, en muchísimos de la OIT, de la Organización Mundial de la Salud, en donde te permite hacerlo tú solo. Sorry, lo va a hacer recursos humanos o el contador, porque luego el contador lo hace de
recursos humanos, tesorero, psicólogo y todo lo demás. Quien tenga que hacerlo, o el abogado, por ejemplo, ¿no? Pues quien tenga que hacerlo, pero alguien lo va a tener que hacer. Y si es necesario que el patrón se meta a hacerlo, pues que lo haga. El tema es, las herramientas están, hay que acudir a ellas para que podamos realmente tener un beneficio de esta norma. No la satanicemos, veámosla como una aliada en mejorar un entorno organizacional favorable en las empresas. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Y Marijo, nada más para los efectos de cerrar pues esta ronda, ¿cómo, con base a la síntesis que nos diste en relación a las obligaciones que se establecen para este año, cómo se puede lograr? ¿Cómo se podría lograr? Claro, perdona, como que algo aquí anda haciendo. Como les comentábamos, es una obligación de este año el implementar su política de prevención, el difundirla y en identificar cuáles trabajadores pueden estar expuestos a un acontecimiento traumático. Desgraciadamente, el tema del estrés laboral no solo lo va a ocasionar el patrón con la carga de trabajo, y va a tener un trabajo y un papel muy importante el personal de recursos humanos que se acompañe con el psicólogo, con legal, porque también, ¿cómo yo voy a pedirle estudios médicos, psicológicos a una contratación nueva, ¿no? Es un punto sensible. ¿Dónde va a estar la protección de datos médicos de esa persona que probablemente esté pasando por una situación muy difícil externa al trabajo, pero que va a influir en el trabajo? Es una norma que nos impone unas obligaciones sencillas, yo creo, porque a nadie nos cuesta sentarnos a preguntar a nuestros trabajadores cuáles son las áreas de oportunidad dentro de la empresa que a lo mejor yo desde este lado no veo. ¿Cuáles herramientas de trabajo necesitan ellos para hacerse más eficientes? México es de los países menos productivos, pero donde más se trabaja. Y paréntesis, y perdón por la expresión, pero aquí es donde entra el pago de la hora nalga, ¿no? Muchos vamos a trabajar y ahí la pregunta va a ser, ¿quién viene a trabajar? ¿Quién trabaja el fin de semana? En el cuestionario que le pregunten, no, pues todos. ¿Por qué? Pues porque no acabé. ¿Y por qué no acabaste? ¿No servía tu computadora? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas gente que te apoye? ¿O porque te la pasaste platicando? Tenemos que ser también muy conscientes desde la parte de los trabajadores cómo vamos a contestar esas preguntas. Pero ojo en cómo vamos a preguntar las preguntas. Si yo voy a preguntar a todas esas preguntas, ¿te sientes cómodo con lo que ganas? No, pues nadie. ¿Se te hacen justas las vacaciones que recibes? ¿Todos ustedes creen que se tienen que quedar siempre jornada extra? No, pues ¿qué pasó? Al día siguiente va a tener inspección del trabajo con una sanción y a los 2 días ya cerré. O sea, tenemos que tropicalizar muy bien a que esta NOM nos tiene que llevar a tener una empresa de puertas abiertas para que el trabajador participe de la toma de decisiones, pero donde yo también tengo que ser muy cuidadoso en darle esa retroalimentación en cómo voy a implementar una política de mejora. Porque, insisto, dependiendo de la pregunta va a ser la respuesta que vamos a escuchar. Por último, factor de riesgo psicosocial en el trabajo deviene de momento de un factor multicausal, y perdón que insista a los movimientos internacionales en los que estamos actualmente viviendo, el Me Too, la libertad sindical, todo eso, todo el movimiento internacional del ser humano, la tecnología nos lleva a estar en este momento implementando un tema de estrés laboral. Creo que todos tenemos estrés laboral, por lo menos yo los domingos no duermo. No sé ustedes, porque tengo que empezar a trabajar, y no es porque tengo mucho trabajo, es porque es algo que físicamente siempre me sucede. Entonces, tenemos que identificar también cuáles son esos factores multicausales que llevan a un trabajador a que pase por un evento traumático o que tenga un estrés laboral. Puede ser desde un trabajador que esté aburrido en su trabajo. Puede ser una crisis en el desarrollo de su profesión. Es abogado, tiene maestría, doctorado, pero trabaja, sin ser peyorativo, discúlpenme, pero trabaja de cajero en un supermercado. Puede ser una falta de estimulación por parte del trabajador, del patrón, que no valora su trabajo y no le da un reconocimiento ejemplar. Puede ser una incorrecta orientación a la capacidad de su trabajo interno.
y puede ser una condición económica que el trabajador ya viene trayendo desde afuera del trabajo, que le obliga a trabajar por el hecho de necesitar el trabajo por un sustento económico de su familia, y eso le ocasiona un estrés. Entonces, no necesariamente es nada más una obligación por cumplir una NOM, insistimos, sino que es el evolucionar como estamos evolucionando en muchos otros factores laboralmente hablando, con el tema de la inclusión, la no discriminación, el evolucionar a que el mundo va en esa tendencia y que el estrés laboral es algo ya que repercute en la productividad de la empresa, ¿no? Entonces, no nos vayamos nada más con la idea de que tenemos que llenar la NOM como viene en el cuestionario, en el capítulo respectivo, porque eso lo puede hacer cualquiera. Tenemos que ver más allá y ver los factores sociales que nos tienen en este momento, viendo y analizando una cuestión de riesgo psicosocial entre los trabajadores. Ahora yo diría, entonces, ¿cuál es la función del IMSS aquí, no? Si yo tengo a alguien enfermo, pues lo canalizo con el IMSS. Yo soy el patrón, no soy doctor, no soy su papá, no soy su mamá, no soy su esposa, no soy su amigo, su amante, su primo, para curarlo. ¿Quién será el de verdaderamente responsable de sacar al trabajador adelante fuera de la cuestión del estrés laboral? La NOM no lo define. Entonces también es una cuestión sensible que vamos a tener que analizar y que va a también depender de la empresa, de sus asesores y de su equipo interno. ¿Cómo vas a cuidar esa parte? ¿A quién lo canalizo si alguien tiene estrés laboral? ¿Le voy a dar una incapacidad para que vaya a su casa y se relaje? ¿Se la tengo que pagar? Lo tiene que diagnosticar el IMSS para entonces yo ya decir, este trabajo para ti está siendo tan dañino que ya no puedes trabajar aquí. ¿Va a ser una causal para poderlo despedir? Insisto, hay muchas puertas todavía entreabiertas que no nos dan claridad, pero que esperemos sobre la marcha de este año podamos tenerla para que el trabajador y el patrón se sientan cómodos en la implementación y sobre todo que tenga el efecto positivo que queremos tener, ¿no? Una empresa de puertas abiertas y sobre todo una productividad mucho más eficiente. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues con esto concluimos la segunda ronda. Vamos a dar lugar a la tercera. Y bueno, aquí vamos a comenzar con Kenia preguntándole cuál es la finalidad de los protocolos contra la discriminación y qué obligaciones les implica a los patrones. Bueno, nada más, quiero hacer un comentario de lo anterior, no me quiero quedar con eso. Hablábamos justo aquí en corto, exacto, después me estreso. Hablábamos en corto de la necesidad de también capacitar a los institutos de seguridad social. O sea, esta NOM 035, yo creo que a todos nos ha pasado, sobre todo veo aquí muchas caras conocidas, amigos, que el IMSS nos estamos, y voy a hablar en específico del Seguro Social porque es el que tiene agremiado al mayor número de asegurados y beneficiarios. Resulta que hay gente que está con enfermedades serias y que sin ser médico lo ves disminuido en sus capacidades físicas y el instituto no le da incapacidades, ¿no? Por un tema de naturaleza económica. Entonces justo hablaba con mis amigas aquí al lado y les decía, también hay que prepararlos para este tema, porque la NOM 035 va a originar incapacidades por factores emocionales. Entonces, ¿hasta dónde realmente el instituto va a estar dispuesto a tratar esto y a dar incapacidades y apoyar al patrón en este reto? Entonces, en realidad, el reto es mayúsculo, ¿no? Y hablando de retos, pues me toca hablar del protocolo. ¿Qué es el protocolo? Voy a decir el nombre y espero que con decirles el nombre no se me agoten mis 8 minutos, ¿ok? El nombre que nació a raíz de la reforma recientemente aprobada y publicada el pasado 1 de mayo es protocolo, fíjense bien, protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención en casos de violencia, hostigamiento y acoso sexual para erradicar el trabajo forzoso e infantil. Fíjense bien, hice esto porque ahí hay 5 líneas. Ojo, esta obligación está pactada en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 31. Y el protocolo, si la NOM es complicada, yo diría que el protocolo va de la mano. Va de la mano y va de la mano no solo en que el cumplimiento de uno va de la mano del cumplimiento del otro, sino
en lo titánico que resulta. El protocolo efectivamente nace como una obligación en México a partir del 1 de mayo, entrando el 2 de mayo, ojo, porque también esto me lo han preguntado mucho de, oye, Kenia, ¿y esto también va a entrar en 2022, 2024? No, esto ya está, ¿ok? Y si llega un inspector inteligente, que la mayoría son muy inteligentes, y nos quiere asustar, nos va a pedir el protocolo, porque vas a ver que la gran mayoría de nosotros, si no es que todos, no lo tenemos, ¿ok? Entonces, esto ya entró en vigor, pero entró en vigor como una normatividad, es decir, como una obligación legal que trae acompañada una sanción en caso de incumplimiento. Pero si nosotros nos vamos a buscar información sobre protocolos, podemos encontrar hacia atrás bastante literatura, bastantes empresas que ya estaban dando pasos en cuanto a la creación de protocolos. Quizás no en estas 5 líneas, porque la verdad unir las 5 es muy complicado, pero ya había varias, sobre todo en temas de violencia, acoso y hostigamiento. ¿Ok? Si ustedes quieren decirme en este momento, ¿sabes qué, Kenia? A mí lo que me interesa en este momento es cumplir y evitar la multa, porque la multa está fuerte, ¿ok? ¿De cuánto a cuánto va? De Ayúdenme. 250 a 5,000 UMAS. De 250 a 5,000 uvas, ¿no? Si lo traducimos a pesos, 422,000 pesos. como 422,000 pesos, ¿no? Entonces ustedes me dicen, a ver, Kenia, está bien bonito lo que me estás diciendo de migrar a un nuevo entorno, de ser un país de primer mundo, pero a ver, primero evítame la multa. Bueno, si lo que quieren es eso, pueden encontrar formatos. No soy amiga de los machotes, ¿no? Pero si ustedes quieren encontrar formatos, la propia Secretaría del Trabajo tiene un formato de un protocolo. Lo he revisado y creo que medianamente cumple y lo podemos ir ajustando y voy a retomar la expresión que decía Majo, que es muy atinada, en el sentido de tropicalizarlo, ¿no? A nuestro entorno, a nuestras actividades. Creo que está bien, lo hace la propia Secretaría del Trabajo, ¿no? Otro protocolo que llama mi atención y que resulta aplicable es el que creó la Corte. La Corte, me parece que desde el 2014 tiene un protocolo, sobre todo en temas de acoso y hostigamiento sexual. Porque obviamente, si recordamos ciertas noticias, hubo varios jueces o magistrados implicados en temas de acoso sexual. Entonces ya también tenía un protocolo en ese sentido. Y si lo que quieren es eso, cumplir, ok, lo hacen, lo bajan, ven más o menos cómo se aplica. Obviamente ese protocolo tendrá que estar aprobado de manera bipartita, es decir, por representante de trabajadores y patrones. Ojo, no necesita registro, No es como el reglamento interior de trabajo que lo tengo que ir a depositar a la junta competente, ya sea federal o local. El protocolo es para mí, para mi normatividad interna y para cuando lleguen me lo revisen. A lo mejor me dicen, Kenia, ¿y con eso cumplí? Pues no sé si hay aquí un inspector. Yo pensaría que con tenerlo y generar algún tipo de acción, la Secretaría del Trabajo nos estaría palomeando esta obligación. Sin embargo, lo trascendente o lo titánico no está realmente en hacerlo, porque yo ahorita les di un tip. Y a lo mejor el lunes ya pueden tener su protocolo en el cajón y ganarse un bono del que espero me compartan comisión. O sea, en realidad el tema es la implementación. Volvemos a la NOM. ¿Cómo se implementa? Ok, para la implementación tiene sus líneas de acción. Y la principal línea de acción está en el tema prevención. ¿Cómo voy a prevenir la violencia laboral? Entendiendo por violencia laboral la expresión que ahorita se utiliza mucho de moving, ¿ok? En el hecho de que me excluyen, de que en el chat no me toman en cuenta o al contrario, más bien me tratan de cargar, de sobresaturar de tareas o incluso me llaman de manera peyorativa, ¿ok? El acoso o hostigamiento sexual, entendiendo la diferencia en el sentido de cuando existe ejercicio de subordinación o no, en el qué guapa estás, qué guapo te ves hoy, vamos a cenar después del trabajo. También aquí quiero hacer una aclaración, no está acotado a las mujeres, porque también siempre que pensamos en temas de hostigamiento, de acoso sexual, pensamos del hombre a la mujer, no está acotado.
El protocolo está abierto y si queremos saber del protocolo, además de formatos de lo que es en sí el protocolo, también viene qué es, cómo aplicarlo, cómo implementarlo, cómo hacer cuestionarios y demás en la propia página de la Secretaría del Trabajo. La verdad es que me pareció un buen trabajo y en ese sentido también vienen una serie de pasos y ahí me quiero estacionar un poco porque yo creo que todos hemos conocido casos de hombres o mujeres que han tenido temas de acoso sexual. Y más hoy en temas de redes sociales, ¿no? De te invito a cenar, ¿cómo estás? Qué guapa, el toquetear. Yo en específico quiero hablar de que llevo un asunto de una universidad pública que despidió a un maestro que tenía 28 años por un tema, lo consideró acoso sexual, que él le tomó una fotografía a unas alumnas mientras se exponían. ¿Podríamos considerar eso acoso sexual? Entonces, a raíz de eso se han generado protocolos, porque los patrones, además de que lo quieren erradicar, también quieren protegerse contra demandas, y contra temas públicos, porque esto también salió mucho a la luz en temas de medios y generó conflictos y que se les pusiera el dedo, entonces también ahí tuvimos problemas, por lo que los patrones han tratado de implementar un protocolo. Entonces, ¿qué es el protocolo? Esa serie de pasos que me van a ayudar a prevenir, ¿sí? A detectar en dónde estoy y a sancionar. Pero insisto, las líneas, no nos quedemos solo con violencia o moving o acoso o hostigamiento sexual. Esto también va hacia temas de erradicar la discriminación por razón de género. Y cuando hablamos de discriminación en específico, el protocolo habla género, pero yo me iría más allá y pensemos en la reforma, porque la discriminación habla en razón de preferencias sexuales, en razón de nacionalidad, ¿sí? Alguna vez, ahora que entró la reforma, estaba en la Ciudad de México con un grupo de gente de recursos humanos y me decía alguien de una empresa muy, muy fuerte que me dijo, es que a raíz de la reforma y a raíz del protocolo, yo generé un tercer baño. ¿Por qué? Porque las mujeres se sentían incómodos con el transexual o el hombre en su baño. Entonces, ¿hasta dónde puede ser el alcance realmente de este protocolo para prevenir discriminación? Y vámonos más allá, erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Y me van a decir, ay, que en eso ya no existe. ¿No existe? Salgamos a la calle y veamos realmente el cómo estamos. Entonces, realmente es una labor titánica en donde el patrón tiene que prevenir, ojo, capacitar al personal que va a integrar comisiones para este tema y además difundir información para que el trabajador, como ya lo decían también mis compañeras, sepa realmente detectar cuando hay un caso. Cuando hay un caso de trabajo forzado, cuando realmente es trabajo infantil, cuando hay discriminación, cuando hay violencia, cuando hay hostigamiento o acoso sexual. Y sobre esto, establecer un procedimiento que sea claro, ojo, claro, porque es lo que te va a permitir a ti, patrón, protegerte contra eventuales demandas laborales y dictar una sanción que sea lo suficientemente fuerte para generar un antecedente que evite que la víctima siga siendo victimizada y que además genere un factor ante los demás para evitar que esto se vuelva a repetir y lograr la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Mejorar el ambiente laboral. Me excedí, perdónenme, pero espero sus preguntas porque el tema del protocolo está en pañales, pero ya me van a quitar el micrófono. Sí, ya es que ya fue mucho tiempo. Ya quitó mucho espacio a las demás ponentes. Hay que poner orden, ¿no? Es cierto. Gracias, muchas gracias, Kenia. Y bueno, pues le cedo el uso de la voz a Carla. Nos gustaría también conocer su opinión. Es lo malo de ser puras mujeres, ¿se fijan? Sí. Bueno, le preocupaba aquí al coordinador que el tiempo fuera mucho. Le digo, somos mujeres, no te preocupes. Y retomando el tema que comentabas, Kenia, de los formatos, porque machotes, les digo que ni en mi casa, pero los formatos, sí, ya sé, ¿no? No, los formatos, ¿cómo hacer un protocolo? ¿Cómo hacer un protocolo laboral? Me encanta porque llego a las empresas y entonces cuando hacemos algún diagnóstico, les digo, oye, tu reglamento, tu política, tu protocolo, tu código, y entonces me dice, ¿qué no es lo mismo todo eso?
O me sacan documentos que tienen esos títulos y resulta que el código parece política, la política parece protocolo y el protocolo parece reglamento, ¿no? Entonces, ni siquiera tenemos idea de cómo hacer los formatos, de cómo hacer los documentos de manera correcta y para qué sirven. Sí sería importante que retomemos esta parte. Yo los invito a que revisen en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el 14 de diciembre del 2017, a través de un comunicado se publicó cómo hacer un protocolo, porque ya venía previsto esta parte de los protocolos de los que está hablando Kenia, que son los… Ahora, ella hablaba 5, ¿no? Ya nos los mencionó: erradicar trabajo forzado, erradicar trabajo infantil, discriminación de género, acoso, hostigamiento y uso de violencia. 5 temas. ¿Un protocolo o 5 protocolos? Aguas. Es sumamente complejo. En el momento que ustedes empiecen a trabajarlo, sumamente complejo. Desvincularlos. ¿Por qué desvincularlos? Hay quien dice, ¿sabes qué? Sí, 5 protocolos, 1 de cada tema. Al final del día están vinculados. Incluso no podemos hablar de norma 35 sin hablar de protocolos, y no podemos hablar de protocolos sin hablar de norma 35. Por eso se incluyó en este tema protocolos con norma 35, porque si se fijan y hablábamos del tema del estrés laboral y del tema de la parte emocional y demás, por supuesto que estos temas están intrínsecamente vinculados con la norma 35. Por lo tanto, yo que le recomendaría un protocolo, pero 5 líneas de acción distintas dentro del protocolo. ¿A qué me refiero? ¿Cómo hacer un protocolo? Un protocolo te debe de traer definiciones de cada concepto. Luego es muy obvio y decimos, pues obvio, ¿no? Discriminación, yo entiendo discriminación. Y decía hace rato, oye, no, espérame, es que no nada más habla de discriminación de género hombre-mujer, habla de discriminación de género en todos los sentidos. ¿Qué es cada uno de los conceptos? ¿Qué es uso de violencia? Si yo les digo uso de violencia o erradicar trabajo forzado, ¿a poco no se imaginan así el coche, ¿no? Así el esclavo ahí. O sea, no habla de eso, ¿eh? O sea, el trabajo forzado basta con que tú llegues y le digas al trabajador, no te quieres quedar el día de hoy, no puedes quedarte. Seguro, sí te gusta lo que haces, ¿verdad? Y fíjense, con un tono de voz así, no necesité llegar a gritarle, a decirle, fue psicológico el trabajo forzado. Entonces, tendríamos que primero identificar qué diablo significa todo esto, definirlo. Una vez que lo defines, ¿quién va a ejecutarlo? Hacer el procedimiento. Ya hablábamos con la norma y con todo esto que tiene que haber una línea de denuncia. De la línea de denuncia se desprende una línea de acción, de seguimiento a esa denuncia. De esas líneas de denuncia y del seguimiento se desprende el que recapitules y vuelvas a mover procedimientos internos dentro de la empresa, y todo esto es un protocolo de manera muy general, ¿no? No nos da el tiempo como para hablar a fondo del tema, pero sí los invitaría a que se fueran a investigar cómo armar sus protocolos, e insisto, las herramientas nos las otorgan. Básicamente yo concluyo en esta parte con que tenemos que tener cuidado porque los temas son sumamente sensibles. Imagínense, hablar de acoso, hostigamiento, hablar de uso de violencia es tan sensible que una recomendación que yo les estoy haciendo a los clientes no es una obligación, no viene así en la ley ni mucho menos. Es una recomendación que yo les hago, el que los protocolos los hagan a través de comisiones mixtas. Cuando tú lo haces a través de una comisión mixta, suavizas el tema, porque entonces están involucrados trabajadores y patrón en la toma de decisiones. ¿Existió o no el acoso? ¿Existió o no el hostigamiento? ¿Sanciono de tal o cual manera? En cambio, si el patrón es el que dice, sí se acosó, sí lo despido, sí lo hago, suena un poquito más agresivo ante los trabajadores. Hace rato lo dije, el recurso humano es la base. Por lo tanto, también tienes que cuidar temas de clima laboral. Tú podrás estar cumpliendo padrísimo con todos los temas legales, con los documentos, pero si no sabes cómo implementarlos, te van a armar un paro los trabajadores o va a haber un descontento. También debes de cuidar en el momento que tú creas todos tus documentos en cómo vas a transmitir la información, cómo se las vas a hacer llegar, cómo vas a lograr que lo hagan y cómo vas a lograr que eso no te afecte en la productividad del trabajador a pesar de que sea algo sumamente agresivo. Entonces, tenemos que tener también aquí en consideración que temas de acoso, hostigamiento principalmente, una vez que hay una demanda en materia laboral, esta demanda se puede ir a ya en materia penal por el tema del que trata, y estaría obligada tanto la Secretaría como el patrón a denunciar el tema junto con un MP para que dieran un seguimiento dentro, ya considerado como un delito con independencia de las consecuencias laborales. Se fijan que es tan agresivo que por eso es la recomendación de el tema de la comisión mixta. Con eso terminaría.
Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ti. Y por último, María José. Gracias. Tenemos que irnos de aquí con la idea de que tenemos que elaborar un protocolo, como decía Carla, que cubra todas estas pautas que desde la reforma de la Ley Federal del Trabajo nos impone. Tenemos que primero sentarnos a identificar los riesgos. Tenemos que analizar cómo vamos a resolver y atender esos riesgos y al final cómo vamos a sancionar esos riesgos. Ese es un trabajo que se va a tener que hacer empresa por empresa, trabajador por trabajador, materia o enfoque económico de la empresa, casuísticamente. No hay una solución inmediata para saber cómo vamos a aplicar cada uno de nosotros el ANOM. Sin embargo, sí les sugiero que se sienten, identifiquen, analicen cómo se canaliza, quién va a ser el responsable y cómo se sanciona. En recursos humanos van a tener una tarea muy importante. Se van a tener que poner a revisar cuáles van a ser sus políticas desde contratación. Cómo van a ser los protocolos que van a seguir para pedir exámenes médicos internos y externos. ¿Cuál va a ser la política interna de cómo se va a seguir? ¿Quién va a ser el responsable de la investigación? Si van a ser dos partes, hombre-mujer, solo mujer. En fin, hay mucho de dónde rascarle para poder aterrizar y tener una NOM que nos aplique a todos por igual. Algo que comentaba Carla, que también ya se viene muy de moda y que en las demandas laborales también ya está involucrado, es el CONAPRED. La mayoría de las demandas que son por hostigamiento o por discriminación, pues se involucra como parte tercero al juicio laboral a la CONAPRED. Yo también los invito a que revisen la página de la CONAPRED, tiene información muy, muy importante, donde también a ellos les obliga el que ustedes difundan, que ustedes participan como empresa o como patrones en las políticas de CONAPRED, para evitar ser sancionados. Porque las sanciones, como decía Kenia, van desde 400,000 pesos por trabajador o por acto violatorio que se detecte de una queja. Es una tarea muy ardua que todos tenemos que participar, pero sin duda vamos a tener que revisar desde el papeleo de nuestra contratación, la política de sanciones y sobre todo, insistir, ¿a quién lo canalizo cuando yo ya detecto que alguien tiene un riesgo psicosocial en potencia o detectado del solo cuestionario que les voy a elaborar para identificar, donde arrojo quién o cuál está pasando por trastornos de sueño, por unas dificultades para adaptarse en el trabajo, por baja productividad, por aburrimiento? Como les digo, deja mucho de qué hablar. El IMSS, ¿qué participación va a tener? Se ha pronunciado al día de hoy sobre su participación en cómo yo, patrón, voy a canalizarlos para su atención médica. En fin, hay mucho de dónde esperar aún. Sin embargo, pues sí centrémonos en la obligación que tenemos este año hasta el octubre del 2020 en identificarlos, entrevistar a nuestros trabajadores y difundirlo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues nada más para poder cerrar esta ronda, me gustaría, Kenia, si pudiéramos abordar cuál es el procedimiento de rescisión de la relación de trabajo con base a este protocolo y bueno, pues también comentarlo con todas en cuanto a cómo incide este factor psicosocial en materia de seguridad social de conformidad con lo que acabamos de comentar. Qué bueno que me regresaron el micrófono. Bueno, quiero nada más mencionar unos antecedentes. ¿Por qué nace el protocolo? En 2018, el INEGI nos da estadísticas de que 18,000 personas renunciaron a su empleo por temas de violencia, acoso laboral, violencia laboral, acoso o hostigamiento sexual. Eso nos habla de que, insisto, o sea, sí hemos avanzado, pero no como quisiéramos. Hay una investigación de un médico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara que señala que 8 de cada 10 mexicanos señalan haber sufrido violencia laboral. Y ahí quiero hablar de qué es violencia laboral. La Corte ha dicho que violencia laboral moving no es un caso aislado, ¿ok?
es reiterado y en donde efectivamente se esté infringiendo en virtud de la subordinación ciertos actos que segregan al trabajador y que lo hacen sentir menospreciado. Y eso hablaríamos de violencia emocional y ya no lleguemos a la física nos queda claro, ¿no? Entonces, esto genera la creación de un protocolo, pero también que el nacimiento de la NOM 035, la aplicación de la misma y el protocolo tampoco genere abusos. Yo creo que también muchos de los que estamos aquí nos toca asesorar trabajadores, pero también defender patrones, que es donde está la parte complicada. Entonces, si un patrón está dispuesto a implementar esto y por consecuencia generar sanciones como sería rescindir a un trabajador que haya cometido una falta grave en virtud de este protocolo, es decir, porque haya realizado actos de discriminación, violencia, hostigamiento, acoso sexual, trabajo forzado o trabajo infantil, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir muy bien las pautas. Para esto, lo recomendable es la creación de una comisión de atención y seguimiento a estos casos, ¿ok? Esta comisión, ¿qué tiene que hacer? Tendrá que estar integrada también, como ya lo mencionábamos, de manera bipartita por representantes de los trabajadores y patrones. Incluso se habla de la invitación a organismos, como podría ser el IMSS, a que se incluyan en este tipo de comisiones dentro de la empresa. Sabemos lo complicado que es. Yo creo que por el momento vamos iniciando por efectivamente llamar a recursos humanos, que son la parte más cercana, y llamar a los representantes de los trabajadores, a los representantes de los sindicatos, si es que los tenemos, para capacitar primero a los que van a integrar esta comisión, para difundir información y en esta difusión dar a conocer cuáles son los pasos. ¿Cómo se presenta una queja? Hay que cuidar la confidencialidad. Quien sufre violencia, discriminación, hostigamiento ya es víctima. ¿La vamos a victimizar más? Uy, dice que lo acosaron. Fíjate, ¿no? Qué mariquita, ¿no? O sea, siendo esa expresión terrible, pero que sabemos que es muy coloquial en nuestro entorno. Entonces, hay que evitar eso. Entonces, hay que cuidar la confidencialidad de la víctima, pero eso tampoco significa que se puedan presentar denuncias anónimas. Ojo, porque tampoco, entonces también generaríamos que yo quiero que se vaya y entonces le voy a presentar una denuncia. Entonces, tenemos que estar capacitados para esto. Establecer muy bien las pautas, que exista la confidencialidad en la denuncia, que el proceso de investigación se agote como en cualquier rescisión, en no más de 30 días. Tenemos que cuidar el término que también nos da la ley para la rescisión. Entonces tenemos que hacer el procedimiento de citar a la parte que se señala como la que está infringiendo violencia, acoso, hostigamiento, discriminación, para que éste también conozca cuál es la falta, no el nombre de la persona, que igual y me van a decir, pues lo va a suponer. Bueno, quizás lo va a suponer, pero por ley no lo tendría que conocer, y entonces poder ofrecer también él sus pruebas, sus testigos de descargo, y la empresa con total imparcialidad resolver, y atendiendo a la gravedad, pudiendo establecer las sanciones que conocemos, ¿no? Desde una suspensión que puede ir hasta 8 días de suspensión sin goce de sueldo, hasta la rescisión dependiendo de la gravedad, o incluso el que se aperture el procedimiento tampoco es, soy patrón, entonces como estoy en el protocolo ya le tengo que poner una sanción. No, si no se probó, ¿por qué lo voy a sancionar? O sea, también esto, insisto, no se trata de irnos hacia una parte o hacia otra. Hay que estar capacitados para saber hasta dónde. Entonces, en ese procedimiento, dar a conocer las pautas para poder rescindir y rescindir con apego a derecho. Rescindir con apego a derecho o establecer la sanción correcta genera que el protocolo verdaderamente tienda a ser efectivo. Yo digo y bromeo mucho diciendo que cuando uno implementa sanciones es como los hijos. Te voy a poner esa sanción y te la voy a aplicar realmente para que también me sirva de correctivo ante los demás. Porque si solo amenazo y no lo cumplo, se van a burlar de todo el proceso titánico que he hecho. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer con el protocolo. Gracias. Oye, pero que en la sanción no vaya a empezar como a la 1, a las 2, ya valió, ¿va? Bueno, retomando el tema, hablabas de cómo afecta esto en el tema de seguridad social. Creo que estamos en pañales.
en pañales realmente. El patrón, ¿cuál es su obligación? Un ST7, ¿no? Un probable riesgo de trabajo, pero también cómo diablos defino cuándo es por estrés laboral, cuándo lo voy a mandar con un ST7 lleno, porque ¿quién nos tiene que dar esta atención? La norma misma habla que en estos casos puedes elegir una institución privada o pública, y pública el patrón tiene la oportunidad de hacerlo a través de el IMSS. Con la ST7 tendrías que hacerlo. ¿Quién lo va a dictaminar? Digo, no hay problema. Las empresas que tienen más de 100 trabajadores están obligadas a tener un médico dentro de la empresa que dé atención a los trabajadores. Entonces, hoy en día tendremos que especializar esos médicos en temas psicológicos, en temas de medicina del trabajo, para que pudieran identificar que si el dolor de estómago, que si la colitis, que si la gastritis y toda la citis son de estrés laboral o no. Porque aquí el tema es que el estrés no tiene una forma palpable de verlo. El estrés se manifiesta a través de diferentes, y para cada persona será totalmente distinto, de diferentes manifestaciones físicas. Bien puede ser que empieces con las manos ampolladas, bien puede ser a quien se le empieza a caer el cabello, bien puede ser, o sea, mil cosas. Digo, hay quienes se le cae el cabello sin estar estresado. Entonces, imagínate, lo vas a ver calvo y mandémoslo al estrés laboral. O sea, pues no, ¿cómo lo vas a definir? ¿Cómo lo haces? Creo que ese es el reto que tienen hoy en día las empresas. ¿Cómo separo estrés? ¿Cómo separo lo que pasa en su vida? ¿Cómo separo lo que pasa antes de cruzar la puerta a después de cruzar la puerta? Yo les digo siempre, también a base de broma, ¿no? Que pareciera que nos están imponiendo tener la burbuja mágica de la felicidad en la entrada, para que deja tu nubecita gris antes de entrar, pasa por la burbuja mágica de la felicidad, cuando salgas recógela y te la puedes llevar, ¿no? O sea, pues claro que no lo puedes hacer. O sea, y va a ser muy, muy, muy complicado el que podamos separarlo, y el que en seguridad social incluso la parte que le corresponde al IMSS pueda definir realmente si es por estrés o por un montón de cosas más, ¿no? Creo que ese es el reto más importante, que no nada más los patrones tienen que hacer protocolos. Creo que el primer protocolo, el que lo debería de estar trabajando hoy en día, son las propias instituciones, la propia secretaría. Creo que nos aventaron una norma un poquito como sin una pata, ¿no? Entonces, por eso nos estamos tambaleando y por eso tenemos tanto miedo, porque no sentimos esa certeza jurídica en donde ya tenemos bien plantados los cimientos. Al no tenerlos así, eso es lo que nos da miedo, el cómo va a funcionar. Considero que, y ya que será mi última aportación, aunque me digan que ya es tiempo, al cabo todos se lo han tomado de más, y tienen tiempo, ¿no? 9 de la noche sin problema. Creo que aquí lo que sí nos toca es trabajar, es el moverte, es el que empieces. Yo les digo, no se preocupen, ocúpense. Empiecen realmente a hacer acciones en las empresas, empiecen a trabajar en estos temas. No sabemos cómo, nadie sabe cómo. Realmente, incluso en ocasiones, como expertos que nos dicen, ¿no? Es de, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? Pues lo empezamos juntos y empezamos a ver cada empresa, porque además es un traje a la medida. Otra vez ya dijimos, los machotes nomás no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar en cada empresa, analizar las necesidades de cada empresa, y cada una será totalmente diferente. Tengo una empresa que tiene un montón de trabajadores, tiene sucursales a nivel nacional, y la misma empresa no está aplicando lo mismo en Guadalajara, en Culiacán, que en Veracruz. Y es la misma empresa, ¿eh? Ya no digo empresas de giros distintos. La misma empresa tiene que hacer un montón de líneas de acción distintas, porque incluso la parte que ha mencionado constantemente, ¿no? De tropicalizar las cosas, en las empresas mismas se aplica. En mi empresa no va a ser los mismos factores de riesgo psicosociales, más no van a ser las mismas broncas que yo tenga. Imagínense, yo les digo, imagínense que el tema de el bullying y todo este tipo de cuestiones en laboral, ¿no? Que tú digas, oye, es que no se puede estar hablando con malas palabras, no se pueden tratar mal, no se pueden hablar así los trabajadores para cuidar un entorno organizacional favorable. En Culiacán se quedan sin gente, ¿eh? O sea, despiden a todos. ¿Veracruz? En Veracruz se quedan sin gente. Ahí es en donde también tenemos que aterrizarnos a cada lugar, cada necesidad, cada parte, en donde estamos trabajando. No podemos utilizar los mentados machotes o formatos. No existen. El que los utilice va a equivocarse fácilmente. Tenemos que crear sacos a la medida, de acuerdo a las necesidades, y la única situación es, escucha a tus trabajadores. Ellos te van a decir qué necesitan. Ahora, pero antes de escucharlos, capacítalos. Es bien importante que antes de que empieces a trabajar esto, concientiza y sensibiliza al trabajador de qué se trata. Porque si tú llegas a implementar esto, bien lo dijo María José, ¿no? ¿Ganas bien? No, pues no.
o sea, todo lo que platicaba, pues claro, el trabajador siempre va a estar descontento, pero si primero lo sensibilizas hacia dónde va esta metodología, hacia dónde van las mejoras, creo que es más fácil que puedas obtener resultados mucho más positivos y podamos lograr que en México hablemos de temas de productividad y ya no de hora nalga, como decía María José, ¿no? Eso es nuestro reto, el cambiar nuestra estructura, porque al final del día estamos en un mundo globalizado en donde nos está arrastrando a eso. ¿Estemos listos o no? Hoy lo que nos está invitando es, pues ponte a estudiar si no estás listo. Hoy cámbialo si no estás listo. Entonces, herramientas tenemos, hay que movernos, no podemos seguir siendo patrones reactivos, tenemos que ser preventivos. Lo he dicho infinidad de veces. Nos estamos esperando. La norma entró en vigor ayer, antier. Y hay gente que todavía me está hablando para decirme, oye, ¿qué es la norma? O sea, nos dieron un año para que supieras qué es la norma. Seguimos siendo reactivos, te esperas hasta que te llegue el fregadazo para que entonces empieces a cambiar. Tenemos que prevenir. Eso es principalmente el objetivo de esto, ¿no? Yo les agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, va a cerrar Kenia con un comentario que quiere abordar. María José, ¿tienes algún comentario relacionado? No, solamente abonar un poquito al comentario que hacía Carla en cómo podemos apoyarnos internamente hacia nuestras empresas. Yo compagino mucho en dividirlo en 3 partes. Uno será la parte emocional, el afecto o no de confianza que sentimos hacia nuestros trabajadores en ese efecto de identidad hacia el lugar donde trabaja. El instrumental, ¿realmente nuestros trabajadores cuentan con los recursos económicos y de apoyo para desempeñar su trabajo? Y por último, el evaluativo. ¿Somos sinceros al momento de dar una retroalimentación hacia nuestros trabajadores? ¿Lo hacemos de manera adecuada? ¿Contamos con los medios para hacerlo? ¿Lo hacemos de manera recurrente? Yo creo que si cuidamos esas 3 partes, la emocional del trabajador, la instrumental y el factor de la evaluación, podemos comenzar por identificar cómo vamos a empezar a preparar nuestras preguntas para entonces poder tener nuestro protocolo listo. Aquellos que trabajan en empresas internacionales, pues es también un tema ya de compliance, ¿no? Mundial. Tenemos una política internacional, pero no la tenemos en México. Entonces, también es un tema de cumplimiento hacia normas internacionales que el propio requerimiento de la empresa va a empezar a exigir. Entonces, no nos lo tomemos a la ligera, no nos vayamos nada más por las cuestiones y las preguntas que señalan los anexos, que son de mucha ayuda, insisto, pero que si los implementamos como tal, nos vamos a terminar dando un balazo en el pie. Entonces, sí seamos conscientes, hagamos ese ejercicio de lo que es la emoción, los instrumentos que tienen y cómo es la evaluación que hacemos internamente para poder realmente darnos cuenta qué es lo que en nuestro centro de trabajo puede mejorar y si hay algo que esté fallando, cómo corregir. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ya solo para cerrar, quiero hacer la acotación del artículo 685 ter. Recuerden que nuestra ley federal del trabajo puso bis ter. Entonces, el 685 ter nos habla de que no estarán obligados aquellos trabajadores a agotar la instancia conciliatoria en los casos de, fracción primera, discriminación. Discriminación en razón de género, discriminación en razón de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso o hostigamiento sexual. ¿Ok? Entonces, si queremos realmente evitar demandas que se vayan directamente a la judicialización, ¿no? Pues vámonos poniendo las pilas en el protocolo, porque si no, ¿qué creen? Seguiremos teniendo a esos abogados, que ya sabemos el nombre, son mis amigos, por eso no los voy a mencionar, mandándonos directamente a demanda sin necesidad de judicialización, aún a pesar de la reforma. 685 ter. ¿Qué es discriminación? Discriminación puede ser todo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En protocolos. Pongámonos las pilas. Gracias. Bien, muchas gracias. Un tema muy importante y sin duda trascendental en el que tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Y por qué no también una posible área de oportunidad, pero acerquémonos a las expertas y a los expertos para evitar incurrir por ahí en infracciones y con ello las sanciones, ¿verdad? Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, para lo que pedimos que sean breves al formular la pregunta
concisos y que señalen a cuál de las panelistas va dirigida. Por favor, solo a una de las panelistas. Si en un minuto no han formulado la pregunta, se cerrará el micrófono y se turnará a la siguiente persona. Por acá, por favor. Hola, hola. Buenas tardes. Para la licenciada María José, ¿qué va a pasar con estas empresas que todos sabemos que existen, en donde, digo, la norma oficial está para centros de trabajo? ¿Qué va a pasar con un centro de trabajo que tiene 4 patrones, en donde un patrón tiene 15 trabajadores, otro tiene 50 y otro tiene 70 trabajadores? ¿Sería aplicar una norma por centro de trabajo para todos? ¿Sería aplicar 4 normas, protocolos y demás? ¿Cuál sería la recomendación en ese caso? Estás tocando un tema muy sensible y voy a dividir la respuesta en 2 partes. La primera, la norma aplica por patrón, ¿sale? Ya dijimos, por patrón, sea de un solo trabajador o de el infinito y más allá. Y la segunda parte, que estás tocando el punto en materia de subcontratación laboral, pues sin duda ya próximamente hay 2 iniciativas de reforma que se están cocinando, una por parte del grupo parlamentario del PRI y otra por grupo parlamentario de Morena, en donde pues el tema de la subcontratación laboral se está prácticamente equiparando a un tema de delincuencia organizada ya, ¿no? Entonces sí también tenemos que estar muy atentos y en verificar si somos de esas empresas donde tenemos 15 trabajadores en una, 18 en otra, 25 en la que no reparte utilidades y 1 en la que sí, pues si estamos llevando a cabo el correcto análisis organizacional, financiero y de negocio que realmente necesitamos, enfrentándonos, insisto, a esta serie de movimientos globales hacia donde va la parte laboral y patronal. ¿Qué se tendría que hacer? En sí, yo contestaría, pues te van a llegar, el inspector del trabajo te va a llegar a requerir una por patrón, ¿no? Él no se va a ir a identificar, ustedes trabajadores, ¿de dónde son? A nosotros nos paga la que está en Avenida Niños Héroes, pero nos sentimos identificados con los de los que hacen los mismos componentes electrónicos que tú. Pues no, desgraciadamente te va a pedir una por patrón y ahí entonces solamente vas a desencadenar que pues te puedan sancionar por una práctica indebida de transferencia deliberada de empleados, pudiera ser, ¿no? Gracias, maestra. ¿Otra pregunta? ¿De qué lado, por favor? ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo dudas con respecto a eso de la subcontratación, más que nada porque en muchas empresas que prestan servicios, casi por lo regular sus jefes directos no están a su mando de conducción. Entonces, por lo regular, el ambiente de trabajo es muy estresante cuando están a diestras o en condiciones de empresas que dan conforme su contrato, dan las condiciones de trabajo de cada uno de sus empleados. Entonces, ¿qué es lo que sucedería si la NOM habla con respecto a eso? Que si se va a regular también en la subcontratación o no. ¿Quién me pueda contestar, por favor? ¿Nadie quiere contestar tu pregunta? Sin duda el tema de la subcontratación pues es un tema que próximamente vamos a tener que estarlo discutiendo y no solo en un foro, sino yo creo que en varios. El tema de la pregunta si la subcontratación debe de ir dentro del cuestionario que tienes que hacer, pues tú no le vas a preguntar a tu trabajador, yo creo, ¿usted conoce a su patrón? ¿Sabe cuál es su patrón? Porque asumiría que él ya sabe para el esquema en el cual está trabajando, ¿no? Creo que todos sabemos cuándo estamos y cómo estamos trabajando y quién nos paga. La pregunta más bien iría enfocado a si se siente identificado con el trabajo que está desempeñando para la empresa. Tú tienes que preguntarle a tus trabajadores cuáles son las circunstancias bajo las cuales le puede desencadenar un estrés.
Si eres un trabajador que se dedica a choferear un camión de la industria del autotransporte, si siente que sus jornadas son equiparables al tiempo de descanso que tienen, si siente que manejan con la seguridad en el camión para efectos de accidentes que son causados por el simple hecho de manejar ese camión, si está capacitado para una reacción en cuanto a un asalto o un secuestro. ¿Me explico? Tú tienes que preguntarle en cuanto a las cuestiones del desarrollo de su trabajo día a día. La cuestión en cómo está estructurado el negocio, pues sí tiene derecho el trabajador a opinar. Yo creo que no ha opinado porque sabe que el día siguiente lo van a correr. Es diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí valdría la pena más bien contestarte sobre dónde o cómo pudieras denunciar una situación así. Y yo te diría, pues está la Profedet, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, está la Junta de Conciliación y Arbitraje y está la Dirección de Inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que ellos puedan ser las personas adecuadas que determinen si la estructura en la que tú estás trabajando es una estructura legal o no. Si me permite nada más abundar un poquito en la respuesta y voy a responder a lo mejor a los dos un poquito. Cuando llega una inspección de la Secretaría a un centro de trabajo y resulta que el patrón que está en ese centro de trabajo, o sea, el patrón, el beneficiario, saca su pago del seguro social y entonces dice, nada más aquí hay 3, oye, ¿cómo hay 3 si yo estoy viendo 40? Entonces va a ser el primer cuestionamiento que le van a hacer. Pero ¿qué tendría que hacer? Aquí están mis contratos con cada una de las 1, 2, 3 o 1000 empresas que puedan haber adentro. Ahí están. Ok, ya di el contrato con el cual desligué, entre comillas, por ahorita, mi relación con ellos. Sí te van a empezar a cuestionar. La norma, en el punto 10 de la norma, nos habla de cómo va a fiscalizar la autoridad todo el cumplimiento de la norma y hay un punto que nos habla de testimoniales y esos testimoniales nos dice que va a ser un número de encuestas de acuerdo a los trabajadores que hay en ese momento y lo que les va a preguntar es justamente este tipo de situaciones. A ellos, ya no al patrón. La entrevista va a ser a ellos y ahí viene qué les va a preguntar. Los invito a que la lean. Con independencia de eso, ¿qué pasa? Que al final del día desde siempre ha existido, creo que ahí se contrapone muchísimo el tema del outsourcing con laboral en cómo ha venido actuando. Cuando llegaba la autoridad, antes de todo esto, quiero hablar antes de la norma y no me quiero meter en tanto, desde el reglamento, reglamento interior de trabajo, desde todas las cuestiones, tenía que existir uno que estuviera por cada uno de los patrones, como bien dijo María José, pero también por cada centro de trabajo. Entonces, van a convivir en el mismo centro de trabajo varios reglamentos, varios protocolos. Ahí, ¿cuál será la invitación? Pues al menos espero que se pongan de acuerdo entre ellos para que medio digan lo mismo, ¿no? Y que estemos en la misma línea. Normalmente ni siquiera lo contemplan. Y máxime, si estamos utilizando un esquema de prestación de servicios de personal, de acuerdo al 15A, que ahí es en donde considero que hoy, con las preguntas que se hagan, con el tema de la norma, podrían sí llegar a descubrir más empresas que estén justamente en el 15A. Anteriormente, tú le entregabas nada más documentos, todos cumplimos y ya la hice, pero hoy con las entrevistas, creo que hoy sí podrían detectar que yo estoy cayendo en alguno de los supuestos de estos. Entonces, creo que ahí es donde está hoy el foquito rojo entre todas las prestadoras de servicios junto con sus beneficiarios para que lo amarren. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Buenas tardes, disculpa, esta pregunta es para la maestra Carla. ¿Qué obligaciones tiene el sindicato tanto en protocolo como para la implementación de las normas? ¿Qué tenemos que hacer como sindicatos? Ok, mira, los sindicatos, este es algo que es de las empresas, ¿no? O sea, la empresa es la que está obligada. Podría, yo hace rato lo dije, recomendaba que lo hicieran a través de comisión mixta, incluso tú podrías involucrar al sindicato, si así lo quisieras. Que hoy en día con el tema del sindicalismo, a lo que va tendiente, creo que se va a complicar un poquito que pudiera intervenir el sindicato, pero los sindicatos como tal no están invitados a esta fiesta. Es decir, no es de ellos, en realidad es de los patrones quien lo tiene que cumplir, a elección del patrón. ¿Puede involucrar al sindicato? Sí podría el sindicato querer meterse. Esa es la vida real, ¿no? En vida real el sindicato siempre se quiere meter en todas las acciones de la empresa. Ahora,
sería complicado y lo que yo recomendaría es que tuviéramos cuidado hasta dónde dejamos entrar un sindicato y hasta dónde no, porque no todas las obligaciones, me queda claro y sé la esencia del sindicalismo, ¿no? Pero no en todas las acciones tenemos que permitir que accedan tan fácilmente porque ni siquiera, y más un sindicato si es de protección, menos, ¿no? Ni siquiera está ahí. Ni siquiera sabe qué necesita el trabajador. Me refiero al de protección, al que nada más firma y no lo vuelves a ver en todo el año. ¿Cómo vas a permitir que él llegue y te dé indicaciones de cómo hacer, cómo actuar? Y lo malo es que llegamos a contratar y firmar contratos sindicales de verdad con cosas absurdas. Ya las dejaste en el contrato sindical, ya las dejaste con el sindicato avaladas y va a ser mucho más difícil que el día de mañana te quieran soltar esa rienda, ¿no? No recomendaría el involucramiento del sindicato. Perdón, solamente abonando un poquito a la respuesta, hay empresas donde sí tienen una vida sindical activa y fuerte. Sí, yo creo que en mi punto de vista muy particular es que si tú tienes un sindicato y una vida activa de manera colectiva, donde los trabajadores tienen el pleno conocimiento de las regulaciones del contrato colectivo de trabajo, participan en la revisión anual a través de representantes y sus delegados, yo vería muy positivo que el delegado participara con su punto de vista en ver cómo se va a canalizar la investigación y sobre todo la sanción al trabajador que caiga en esa sanción o violación a lo que marca el código, tu protocolo o tu política, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza del sindicato y del delegado es ser un mediador, ser un árbitro interno y que sea un punto de contacto entre el trabajador y representantes de la compañía. Entonces yo creo que sí lo tendrías que tomar en cuenta, sobre todo para dar mayor transparencia a la evaluación de los trabajadores que son acusados o que son señalados de causar una violación o un estrés laboral, así como te ayuden a canalizar la queja que a su vez tiene que subirla al patrón, ¿no? Al representante del patrón. Gracias. Acá tenemos otra pregunta, por favor. Francisco. Acá está el micrófono, Francisco. Buenas noches, gracias. Una pregunta, ¿esta norma oficial tiene algún tope de gastos para las empresas? Y les platico por qué les hago la pregunta. En una comidilla ahí que tuve en la semana, había unos abogados que ya están proponiendo empezar a trabajar planeación con esta, pero a mi punto de vista, mala vida, porque ya dijeron, hay un intangible, ¿no? Vámonos. No sé si tenga la norma algún tope o maneje alguna razonabilidad para definir cuánto puede gastar una empresa en este tipo de implementación. Quien sea. Gracias. Mira, para hablar la norma no habla de eso. Si quieres involucrarte en temas de deducibilidad, en temas de parte de integración de salario o no, en la parte de integración de salario ni siquiera entraría porque de acuerdo al 27, fracción primera de la Ley del Seguro Social que nos establece que todas las herramientas útiles y todo lo que necesites para el trabajo no es parte integrante del salario, ahí lo descartamos para efectos de integración de salario. Y para efectos de deducibilidad, todo lo que sea estrictamente necesario para desarrollar la actividad en la empresa sería deducible de alguna manera. Ahora, aquí, ¿qué es lo que te cuestionarían? La materialidad, por primeramente, y en segundo término, la parte de demuéstrame el que es indispensable. ¿Qué te va a ayudar? Esa parte de que se vuelva un elemento indispensable para la actividad, los propios cuestionarios en el momento en que te dan una solución, más bien una respuesta, en donde te dice que hay deficiencias en A, B y C, y entonces esas deficiencias, tú haces un programa con erogaciones de programas, de acciones que vas a hacer en función de esa respuesta, considero que con eso podrías amarrar el gasto. No tendría que haber un tope. Máxime que sabemos que hay ciertos programas, hace rato María José lo dijo, ¿no? Nos gastamos millones de pesos en hacer implementaciones, de verdad, a veces son millones de pesos. En que tú contrates un coach que les dé un tema de liderazgo, en que tú contrates la capacitación no sé cuál, en que hay empresas que las líneas de denuncia hoy en día están contratando a instituciones externas para que el trabajador tenga la posibilidad de llamar por teléfono a esa institución externa en donde da la denuncia y entonces
puedas seguir tú el seguimiento y el procedimiento, el protocolo para esa situación. Obviamente te cobran por cada evento, por cada situación, de manera mensual. Entonces, si tú empiezas a sumar todo lo que vas a empezar a gastar para mejorar, pues sí podrían representar cantidades importantes. No existe el tope, lo único que tendremos que cuidar es básicamente estos dos principios, depende si es para efectos de la ley de ISR o la ley de el Seguro Social, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una última pregunta? ¿Nada? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Vamos a pasar a la entrega de reconocimientos. Y el primer reconocimiento es para la maestra Carla Arlaé Rojas Quesada. También entregamos un reconocimiento a la maestra María José Casillas González. Asimismo, a la maestra Kenia Yazbet Aguilar Cisneros. Y a la doctora Stephanie Calvillo Barragán. Muchas gracias, maestras. Tenemos una invitación por parte del doctor Juan Carlos de Obeso. Bueno, ya antes de irnos, para generar un poquito más de estrés al tema, no tanto estrés como a los pobres dos de aquí abajo, que son los del semáforo, y ninguna las peló. O sea, yo los veía más estresados a los pobres dos de aquí abajo y les aventábamos cosas, no sé en caso, pero bueno, qué buen panel, la verdad, bastante bueno, felicidades. Hablaba con María José, se me hace bien chistoso decirle por su nombre a mi esposa, pero bueno, le decía a María José que en la mañana platicábamos de la propuesta de reforma al tema de outsourcing y delincuencia organizada. Yo soy fiscalista y ahorita como fiscalista estamos muy acostumbrados al tema de delincuencia organizada. Y ella está sorprendida de que querían hacer outsourcing de delincuencia organizada. Y quiero decirles que con todo este proceso que se está haciendo de la NOM, fiscalmente hablando, las outsourcing van a ser perseguidas como delincuencia organizada, aun y cuando no pase el 15. Es decir, ya existe un mecanismo para atacar ese tipo de régimen que sea abusivo. Por eso, el 6 de diciembre, si no me equivoco, sí, 6 de diciembre, vamos a dar una plática aquí en el encuentro donde vamos a analizar lo que es la ley de extinción de dominio, delincuencia organizada y lavado de dinero. Para que tanto los fiscalistas como laboralistas, como los que se sienten ya involucrados, acuérdense que ya todo va contra la seguridad nacional, nos puedan acompañar ese día. Va a ser el viernes. Sí, sobre todo los empresarios. Acuérdense que existen criterios de oportunidad, así que si ahorita es un buen momento para ir a decirles quién sí les vendió y quién no les vendió. Otros dos eventos. En enero, el día 25, vamos a hacer la práctica de reformas fiscales. Y en enero vamos a tener un evento que para nosotros es sumamente sensible e importante. Vamos a hacer un seminario de 4 días sobre desaparecidos. Vamos a platicar y vamos a poner aquí en el ITESO el centro el tema de desaparecidos. Vamos a hablar desde distintos enfoques. Vamos a ver desde el punto de vista constitucional. Vamos a ver temas laborales, seguridad social, fiscal, penal, civil. Y vamos a cerrar con un panel que va a venir el ministro José Ramón Cosío Díaz, el alto comisionado, para hablar específicamente de desaparecidos. Es un tema sumamente sensible, va a ser en el Pedro Rupe y espero nos puedan acompañar. Esta es su casa y esperamos verlos por aquí pronto. Gracias.